Hasta que hagas consciente lo inconsciente dirigirá tu vida y a eso lo llamarás destino. ¿Has escuchado hablar alguna vez de esta frase? Estamos hablando de una de las frases más icónicas y más importantes que el ensayista suizo, el psicoanalista y también psicólogo Carl Jung nos dejó para que pudiéramos reflexionar. ¿Qué significa entonces esto del inconsciente? ¿Por qué es tan importante descubrir qué significa el inconsciente y cómo podemos utilizarlo a nuestro favor para que realmente podamos encontrar este desarrollo espiritual, esta expansión de la conciencia y también el desarrollo personal que todo el mundo debería buscar? En el capítulo del día de hoy vamos a hablar sobre la sombra, el lado más oscuro que cualquier ser humano tiene y cómo podemos a través de este descubrimiento y también a través del análisis ver de qué manera podemos usarlo a nuestro favor y qué implica efectivamente liderar y también controlar lo que es nuestra oscuridad. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal, no olvides activar la campanita para que te enteres de todo el contenido que está subiendo la Academia de manera diaria, porque estamos seguros que este contenido es de altísimo valor y que te va a ayudar con esta dosis diaria que requiere cualquier persona que está en busca de esta iluminación personal. Así que vamos con la introducción y empezamos a hablar del lado oscuro de todas las personas. Bienvenido Clan de Luz, mi nombre es Carlos Vázquez, soy miembro de la Academia Minkoff y también soy escritor de este maravilloso libro que se llama Tú no eres tú, el secreto que debes conocer para transformar tu vida. El objetivo más grande que tiene este libro es entregarte las herramientas necesarias para que empieces tu transformación personal y también para que empieces a liderar tu propio destino, para que empieces de una vez por todas a cambiar todo aquello que no te gusta, todos aquellos resultados que no te tienen contento o contenta en tu vida. Por lo tanto, este libro lo que persigue entonces es ayudarte a comprender de que no estás destinado, sino que más bien estás programado, y eso es la mejor noticia que puedes escuchar por lo menos hoy, porque eso es lo que te va a dar el puntapié inicial para que empieces tu transformación más importante, que es la de encontrar tu iluminación. Y como ya te lo habíamos comentado en el capítulo del día de hoy, vamos a hablar sobre un tremendo tema, algo que todo el mundo debería saber y todo el mundo debería estar ya trabajando para encontrar su iluminación. Estamos hablando sobre este concepto y también sobre lo que significa para cada una de las personas la sombra. ¿Qué significa este lado oscuro? ¿Por qué es tan importante reconocerlo? ¿Y por qué debemos tener ese valor necesario para poder enfrentarlo? Así que pon mucha atención, porque ahora vamos a empezar a hablar sobre este tremendo tema y estamos seguros que te va a entregar muchísima información que debes empezar a aplicar desde este momento. Como dijo Carl Jung, entonces, hasta que hagas consciente lo inconsciente dirigirá tu vida y a eso lo llamarás destino. Desagradablemente no cabe duda de que el ser humano es en general menos bueno de lo que se imagina o de lo que quiere ser. Según lo que manifiesta Carl Jung, todo el mundo lleva una sombra, esta región oscura de la personalidad que es desconocida y que el ego no quiere reconocer. Para Jung, la sombra es una parte viva de la personalidad y por lo tanto quiere vivir con ella de alguna forma. No se puede argumentar que no existe, no hay ninguna posibilidad de desconocerla. Así que no podemos usar la razón para deshacernos de ella. Entonces, cuanto menos se integra en la vida consciente del individuo, más negra y densa se va a volver. La sombra forma un obstáculo inconsciente, frustrando nuestras buenas intenciones hasta que tarde o temprano se produce una ruptura en el sistema psíquico. Entonces, enfrentarse a esta sombra es la primera prueba de coraje o valentía en el camino interior. Esta es una prueba suficiente para asustar a la mayoría de las personas, porque el encuentro con nosotros mismos pertenece a las cosas más desagradables que podemos enfrentar en nuestra vida. Pero si somos capaces de ver nuestra propia sombra y podemos soportar saber sobre ella, entonces una pequeña parte del problema ya se ha resuelto. Al menos hemos sacado a relucir el inconsciente personal. La sombra es esa parte de la personalidad que nos negamos a reconocer porque contiene
todas nuestras cualidades negativas, tendencias destructivas e inclinaciones más perversas, como por ejemplo la agresividad, la crueldad, la depravación, la atrocidad, la lujuria, la avaricia o la brutalidad. Todo lo que uno rehúye o todo lo que está fuera de la luz de la opinión pública se juntan para formar esta sombra. Entonces la sombra es un conjunto de aspectos oscuros que todos y cada uno de nosotros, sin excepción, cargamos dentro, pero que resultan socialmente inaceptables, así que los reprimimos para evitar que se expresen. Como no queremos saber que hay una parte de nosotros capaz de cometer actos monstruosos y no queremos tampoco que los demás lo sepan, los empujamos a los sótanos del inconsciente, donde queda oculto y bien camuflado hasta el punto de que se vuelve desconocido e irreconocible para nosotros mismos. Sin embargo, los contenidos reprimidos no desaparecen, sino que funcionan de forma autónoma. La sombra sigue operando desde el inconsciente, comportándose como un espíritu que nos ha poseído y que tiene su propia voluntad y ejerciendo control sobre nuestros pensamientos, emociones y comportamientos que tenderán a ser en su mayoría destructivos y autodestructivos. Según Jung, esta sería la razón por la que nos cuesta tanto enderezar nuestras vidas. Aunque sabemos muy bien qué nos conviene y nos hemos propuesto hacer, nuestra sombra anula esta parte consciente y nos lleva a la misma inercia destructiva una y otra vez. Hay un autor que se llama Robert Louis Stevenson, que es famoso por haber escrito el libro Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y dice, el hombre no es uno, sino verdaderamente dos. El autor argumenta que el hombre tiene una personalidad consciente y una sombra, y cada una de las cuales a menudo lucha por la supremacía dentro de su mente. Para evitar ser víctima de la posesión de la sombra, debemos volvernos conscientes de esas cualidades oscuras que están enterradas en el inconsciente para de esta forma integrarlas en nuestra personalidad. Para Jung, ningún progreso o crecimiento es posible hasta que la sombra se integra adecuadamente. Cuando no eres consciente de tu sombra, declaras que una parte de tu personalidad no existe. Luego, esa parte entra en el reino de lo inexistente, donde se hincha y adquiere proporciones enormes. Te vuelves cada vez más inconsciente de lo que eres. Te declaras más y más inexistente y tus demonios engordan o crecen más y más. En lugar de etiquetar esos aspectos de nosotros mismos como abominables, la integración de las sombras requiere que empecemos a verlos como partes necesarias y vitales de nuestro ser y sobre todo para empezar nuestro desarrollo personal. Sin embargo, Jung afirma que esa integración es extremadamente difícil, ya que la mayoría no admitirá que en el fondo no son seres humanos totalmente virtuosos, desinteresados y bondadosos, y que en su lugar contienen impulsos y capacidades egoístas, destructivas e inmorales. La mayoría de las personas se engañará situándose en un pedestal de falsa bondad, con lo que seguirán siendo individuos fragmentados e incompletos que proyectan en otros su propia oscuridad. Entonces, el encuentro con uno mismo es, en primer lugar, el encuentro con la propia sombra. La sombra es un paso angosto, una puerta estrecha, de cuya dolorosa constricción no se salva nadie que desciende al pozo profundo. Pero aquí viene algo muy importante. Uno debe aprender a conocerse a sí mismo para saber quién es. El potencial para cometer los actos más horribles está presente en todos los seres humanos, lo cual, por supuesto, también te incluye a ti, me incluye a mí, en realidad incluye a todas las personas. Las peores barbaridades cometidas por otros individuos a lo largo de la historia son atrocidades que tú también podrías llegar a cometer, según Jung. Lo más despreciable de la condición humana también vive en ti, y reprimir todo eso solo alimenta al monstruo que acaba apoderándose de tu inconsciente y convierte tu vida en un desastre. Cuando uno trata desesperadamente de ser bueno o maravilloso y perfecto, la sombra desarrolla aún más una voluntad definida de ser oscura, malvada y destructiva. La gente no puede ver eso. Siempre se esfuerzan por ser maravillosos y luego descubren que suceden cosas terribles y destructivas que no pueden comprender y niegan que tales hechos tengan algo que ver con ellos, o si lo admiten, los toman como aflicciones naturales o tratan de minimizarlos y trasladar la responsabilidad a otra parte. Entonces viene una pregunta:
¿Qué sucede cuando dejas de reprimir lo peor de ti y lo integras en tu estructura psíquica de forma armónica? La respuesta es la siguiente: lo mejor de ti empieza a surgir. Porque la sombra no solo contiene aspectos destructivos de la personalidad, sino también capacidades creativas muy poderosas que fuimos reprimiendo a medida que crecíamos. La sombra muestra una serie de buenas cualidades como instintos normales, reacciones apropiadas, intuiciones realistas, impulsos creativos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de los rasgos e impulsos que fuimos reprimiendo acabaron enterrando también a nuestros talentos y también a nuestras habilidades innatas. Por eso, cuando la sombra se integra, alcanzamos lo que Jung llamó la individuación. En palabras de Jung, individuación significa llegar a ser un individuo, entendiendo individualidad como nuestra peculiaridad más interna, última e incomparable. Por esto, la individuación se podría traducir como llegar a ser uno mismo o autorrealización. Entonces aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo integramos nuestra sombra? Jung señala que no existe una técnica generalmente efectiva para asimilar la sombra. Siempre es un asunto individual. Pero aquí hay un pequeño paso a paso que te puede servir. Primero hay que aceptar y tomar en serio la existencia de la sombra. En segundo lugar, uno tiene que tomar conciencia de sus cualidades e intenciones. Esto sucede a través de la atención concienzuda a los estados de ánimo, fantasías e impulso. Es decir, hay que poner muchísima atención a esos impulsos o a esas señales. En tercer lugar, es inevitable un largo proceso de negociación. Si la sombra es la puerta de entrada a nuestro ser, tenemos que atrevernos a descender a sus profundidades infernales y allí confrontar todos los aspectos oscuros de nuestro ser. En los mitos, el héroe es el que vence al dragón, no el que es devorado por él. Además, no es un héroe quien nunca se encontró con el dragón o quien, si se encontró con él, declaró después que no vio nada. Igualmente, solo quien se arriesga a luchar con el dragón y no es vencido por él, gana el tesoro. Es decir, te vuelves una persona absolutamente completa. Entonces, el héroe tiene un derecho genuino a la confianza en sí mismo, porque se ha enfrentado al terreno oscuro de su yo y por lo tanto se ha ganado a sí mismo. Esta experiencia da algo de fe y confianza en la capacidad del yo para sostenernos, pues todo lo que ha amenazado desde adentro lo ha hecho suyo. El héroe ha adquirido también el derecho de creer que podrá vencer todas las amenazas futuras por los mismos medios. Ha llegado a una certeza interior que le hace capaz de confiar en sí mismo para siempre. Y hay cosas también que tenemos que tener en claro. Por ejemplo, no es posible despertar a la conciencia sin dolor. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su propia alma. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Entonces, para ir resumiendo, podemos decir que uno de los grandes desafíos que tenemos como persona es empezar a indagar en nuestro ser más íntimo para determinar cuál es nuestro verdadero lado oscuro, cuáles son nuestras sombras, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros miedos y cómo podemos entonces tener el valor de enfrentar todos esos miedos y transformarlos, hacer una transmutación de energía que nos va a llevar a tener una realización personal que nos va entonces en definitiva a llevar a otro tipo de logros, nos va a ayudar a ser personas íntegras y también eso sin lugar a dudas va a ser el trampolín necesario para que encontremos definitivamente nuestra iluminación. Esperamos haberte inspirado con este contenido. Si te ha gustado el contenido, entonces déjanos tu like, también déjanos tus comentarios para saber qué piensas sobre este tema, si te ha servido y cómo has hecho tú para integrar tu sombra y si tienes alguna experiencia relacionada con esto. Así vamos construyendo comunidad y también la academia sigue creciendo y sigue esparciendo su mensaje. Y si quieres ir un paso más allá, te invitamos nuevamente a que adquieras alguno de nuestros ejemplares y te conviertas en uno de nuestros estudiantes
para que empieces desde ya a encontrar ese camino necesario que todo el mundo debería estar ya buscando y que se llama iluminación, realización personal y también expansión de la conciencia. Y si quieres seguir aprendiendo más con videos de la academia, te dejamos aquí un par más para que sigas aprendiendo y tengas esta dosis diaria de conocimiento y de reflexión que te va a ayudar sin lugar a dudas a encontrar tu iluminación. Y desde el sur del mundo te envío un mensaje de mucho amor, de mucha luz, de mucho poder. Soy Carlos Vázquez, miembro de la Academia Minkoff. Encuentra tu iluminación. Nos vemos en el próximo capítulo. Que tengas un gran día.